Shabbat Shalom, queridos hermanos. Buenas noches. Les damos la bienvenida a un nuevo tiempo, a un nuevo estudio de la porción de la Parashá. Y esta semana hemos estado estudiando la porción Baishla, que es la número 8. Y esta porción traduce al español como "y él envió". En esta Parashá estudiamos temas como la reconciliación entre Jacob y Esaú. Vimos la lucha de Jacob con un personaje, ¿verdad? Que la escritura dice que es un hombre, pero en otras porciones se nos habla de que es un ángel, o sea, una visitación divina. También vemos el suceso, el triste suceso de Dina en Siquem, y también cómo Raquel da a luz a Benjamín y muere en el parto. Entonces, como acabamos de ver, esta porción cubre desde Génesis capítulo 32, versículo 4, hasta el capítulo 36, versículo 43, y tiene un solo precepto que se guarda desde este tiempo hasta nuestros días, que es no comer el nervio ciático del animal. Entonces, para recordar un poco, la semana pasada en la porción Bayetset, vimos cómo Jacob escapa de su suegro, tienen un acuerdo y bueno, ya finalmente él llega el momento de él regresar. Y en este momento él siente un temor muy profundo de lo que sería el encuentro de él con su hermano. Entonces, vamos a poner primeramente, vamos a ubicarnos en el tiempo, vamos a ver todo esto a primeramente ponerlo en contexto para poder entender lo que está sucediendo aquí. Lo primero que vamos a ver es que Jacob ya no era un hombre joven. En este punto del relato de la escritura, Jacob tenía aproximadamente entre 90 y 100 años de edad cuando dejó a Labán y está regresando a Canaán. Entonces Jacob ya está de vuelta en la tierra de Canaán y está cumpliendo una orden del Eterno que le dice que ya era el momento de regresar a su tierra y a su parentela y que tenía que salir de Babilonia. Entonces, después de haber sido alcanzado por Labán y de haber resuelto el conflicto donde ellos pusieron ya finalmente una pared de separación entre las familias, viene un momento muy difícil para Jacob, que es enfrentar a su hermano Esaú después de 20 años de no verlo. Entonces, en esta porción vemos muchos puntos proféticos y uno de ellos es cuando él ve los dos campamentos. Él ve un campamento de Hashem con los ángeles y su propio campamento. Entonces, campamento es una palabra que vamos a ver repetidamente en la escritura. Solamente en el antiguo pacto, esta palabra campamento, manejem en hebreo, la encontramos 189 veces. Entonces, la primera vez aparece en Génesis capítulo 32, versículo 1. Y esto puede ser una referencia al lugar donde acampan o al grupo que lo hace, incluyendo a los animales. Puede estar en movimiento o puede ser un campamento que está establecido en un lugar. Entonces, la palabra misma sugiere que lo que Jacob vio al referirse al campamento del Eterno era un grupo de ángeles y no una serie de tiendas. Por otro lado, el texto muestra como si estuviesen en movimiento. Se encontraron con él, por lo que otra forma de traducirlo podría ser como una compañía de ángeles, refiriéndose a un ejército de ellos, ya que este es uno de los sentidos primarios en los que se suele usar el concepto de manaje cuando se relaciona con el Eterno. Y otros lugares donde podemos encontrar esta palabra es en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 22, en Joel, capítulo 2, versículo 11.
Entonces, si miramos bien el contexto de esta palabra, podemos ver que está completamente conectado con Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17, donde Eliseo le ora al Eterno por su siervo para que él abra los ojos de él y él pueda ver el monte que estaba lleno de jinetes y carros de fuego. Entonces el mensaje en este pasaje era claro, que el Eterno estaba protegiendo a su siervo. Entonces también es muy posible que tenga conexión con el Salmo 34:7, que dice que el ángel de Hashem acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, viendo cómo la misma escritura utiliza esta palabra manaje, podemos entender que la función principal es, o mejor dicho, la traducción más cercana sería compañía de ángeles, que sale al encuentro de Jacob, y esta acción podía garantizarle el cumplimiento de la promesa hecha por el Eterno en Betel, donde el Eterno le dijo, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas y volveré para traerte a esta tierra, porque no los dejaré hasta que haya hecho lo que les he dicho. Y ya vimos que esto tuvo un cumplimiento en la vida de Jacob, pero todavía va a tener un cumplimiento mayor cuando nosotros como pueblo regresemos a la tierra prometida. Entonces también esto estaría en armonía con el sueño de Labán, donde el Eterno le advirtió que no hablara en exceso a Jacob, porque el Eterno estaba con él. Entonces, la escritura relata que los ángeles del Eterno le salieron a Jacob al encuentro, se encontraron con él. Entonces, los ángeles del Eterno son exactamente eso, porque el hebreo original es Malachim Elohim, o sea, mensajeros de Elohim, y la palabra está en plural. Pero en realidad no se nos da más información que esa. Entonces, puede ser que debamos mirarlo en el contexto de que ellos eran una garantía para Jacob, quien estaba de vuelta en la tierra prometida, de que el Eterno estaba con él, de que no debía tener miedo y de que él no iba solo. Entonces, es interesante que miremos que en el viaje de Jacob para salir de la tierra prometida, o sea, de Canaán, Jacob se encontró con ángeles en Betel. Por lo que en su viaje de regreso es interesante que también se está encontrando con ángeles. En el primer evento, cuando el Eterno le da el sueño, ¿verdad? De la escalera, que él veía a los ángeles subiendo y bajando, y ahora a su regreso él ve este campamento o compañía de ángeles. Entonces, vemos que esto impresionó mucho a Jacob, tanto así que él le dio el nombre a ese lugar de Manahaim, o sea, dos campamentos. Y vemos también que cuando en Génesis 32:3 dice que Jacob entonces envía mensajeros delante de él a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir. No sé si ustedes se fijaron que en todo lo que nosotros leímos hoy, en los últimos versículos, cuando se hablaba de la genealogía de Esaú, se hizo mucho énfasis en que nosotros entendiéramos que Esaú es Edom, pero también es conocido como Seir, o sea, porque la tierra donde él se estableció era Seir. Por favor, trate de mantener eso en su mente, porque a medida que vayamos estudiando hoy, es importante que ustedes recuerden eso. Esaú, Edom y Seir. Entonces, la importancia de esta porción es ver que el Eterno, cuando hace una promesa, él la cumple. El hecho de que Jacob viera que él no estaba solo era una garantía para él de que el Eterno estaba cumpliendo su palabra.
Y a medida que nosotros vemos el desarrollo de esta parashá, podemos ver que Jacob nunca estuvo solo. Desde que él sale de la casa de sus padres hacia la tierra de Labán, el Eterno estaba con él. El Eterno estuvo con él esos 20 años que él estuvo en la casa de Labán. Y vemos ahora que a su regreso, el Eterno también permite que él vea que él estaba con él. Entonces, en esta porción, en esta parashá, se nos habla de Jacob, de su reencuentro con su hermano Esaú, que era prácticamente, o sea, su enemigo a muerte. ¿Por qué? Porque cuando Jacob recibe la bendición, Esaú prometió que a la muerte de su padre, él mataría a Jacob. Entonces, imagínense cómo estaba el corazón de Jacob sabiendo que ya en pocas horas iba a enfrentar a su hermano. Entonces, Esaú pudo haber vendido su primogenitura por un plato de lentejas. Y esto representa al hombre y a las naciones con una mentalidad totalmente enfocada en lo material. Ya esto lo hemos aprendido, pero es importante que veamos estos puntos nuevamente. Este hombre, Saúl, no tenía ninguna visión espiritual. Tampoco él tenía ningún interés ni en conocer ni en crecer espiritualmente. Incluso él nunca se preocupó por las cosas del Eterno. También simboliza este estado de ánimo como embotado que nosotros podemos ver en muchos de los creyentes en el día de hoy. ¿Por qué? Hermanos, ¿cuántas personas hemos visto que dicen estar en los caminos del Eterno, pero actúan de una manera totalmente carnal? No les importa, ni siquiera tratan de disimular, que dicen una cosa con su boca, pero hacen otras cosas con sus acciones. Entonces, este tipo de actuación pudiera ser o entenderse como aquella persona que entrega o vende lo importante de las cosas espirituales del Eterno a cambio de un plato de lentejas para satisfacer su carnalidad. Jacob representa al hombre y a las naciones que está en busca de algo más que un plato de lentejas y que alcanzan, que anhelan conocer y llegar a conocer al verdadero Elohim. Además, Jacob simboliza esa tendencia interna que tiene todo ser humano de buscar lo espiritual, ya sea que tenga un encuentro verdadero con el Eterno, ¿verdad? O que anhele ese encuentro, porque ese es otro punto, hermanos. No todo el mundo, y usted puede verlo, ha tenido un encuentro verdadero con el Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel. ¿Por qué? Porque como vimos aquí, cuando Jacob tuvo el encuentro con el ángel dislocó su nervio ciático y él se convirtió en un lisiado. ¿Qué nos enseña esto? Que una persona que tiene un verdadero encuentro con el Eterno jamás vuelve a ser la misma. Esta persona cambia totalmente y se convierte en un dependiente total del Eterno. Es por eso que se dice en la escritura que Jacob derrotó a Elohim. ¿Por qué? Porque él soltó todo lo que él quería hacer y se entregó en cuerpo y alma a las cosas del Eterno. De ahí que se le cambia su nombre de Jacob, o sea, aquella persona carnal, el que agarra el talón, el que utiliza sus propias fuerzas para conseguir las cosas, y se le cambia el nombre a Israel, que significa que luchó con el Eterno y ganó. Entonces, en lugar, ¿verdad?, de dos personas y dos símbolos, tenemos tres aquí. Tenemos a Esaú, una persona materialista. Tenemos a Jacob, aquella persona astuta, que sí busca de Elohim, pero hace las cosas a su manera.
Y finalmente tenemos a Israel, que es un Jacob procesado, es un Jacob derrotado, que ya no tiene fuerzas por sí mismo, sino que su fuerza está en Elohim. Entonces, estos tres personajes representan, como mencioné anteriormente, tres posiciones, tres tipos de naciones, tres tipos de creyentes y tres tipos de reacciones internas dentro de nosotros mismos. El materialismo, mentiras y trucos para conseguir lo que se quiere y tratar de transformarnos en el Israel que depende completamente del Eterno, que permite que Yeshua viva en cada uno de nosotros. Entonces, Génesis 32, del 7 al 9, nos relata que Jacob se asustó mucho, se afligió, dividió su campamento en dos bandos. Y este versículo contiene tres palabras que son claves. Dice que él estaba temeroso, angustiado y dividido. La palabra hebrea para temer es yaré, que significa temer, reverenciar, asustar, atemorizar. Y la palabra yaré es modificada por la palabra meot, que significa vehemencia, es decir, con o sin preposición, vehemente, totalmente, excesivamente, lejos, bueno, grande también. Y la palabra hebrea para angustiado es yatzar, que significa presionar, o sea, estar como, sentirse como estrecho. Entonces, en sentido figurado, estar en apuros, estar angustiado. El término dividido en hebreo es hasat, que significa cortar o dividido en dos o dividido a la mitad. Y a partir de estas palabras comprendemos que el miedo que tenía Jacob era tan grande cuando se enteró de que su hermano se acercaba con un ejército de 400 hombres, que entró en él una angustia tan grande, un terror tan grande, que es un nivel mucho más alto que el miedo regular o normal que puede sentir un ser humano. Se olvidó de las promesas del Eterno, se olvidó que él había visto el campamento de ángeles con él, y entonces divide su campamento en dos. Los mensajeros regresan a Jacob, pero es una buena noticia y también una mala noticia. La buena noticia que traen es que sí encontraron a Esaú y le presentaron el mensaje que Jacob enviaba. La mala noticia es que Esaú no venía solo, sino que venía con 400 hombres. Entonces aquí es donde entra este pánico, este miedo, este terror en Jacob, un miedo tan pero tan profundo que ahí es cuando él clama al Eterno. Entonces, ¿qué hay de su situación con Esaú? Esaú fue el destinatario de malas acciones de Jacob, un engaño. Prácticamente podríamos decirle que lo destituyó de algo que era de él, aunque Esaú lo había desechado. La respuesta de Esaú a los mensajeros también debió haber convencido a Jacob de que sus peores temores se iban a cumplir, por lo que ordenó que su familia se dividiera en dos grupos y que se quedaría con uno con la esperanza de que si Esaú se vengaba de Jacob, el segundo grupo sobreviviría. Entonces, fue la división de su grupo en dos campamentos, tal cual como primero él lo vio. Él vio su campamento y el campamento de ángeles, pero ahora él está viendo una división dentro de su propio campamento.
Entonces, la zona donde acampó Jacob es bien conocida hoy en día. Se llama el Jaboc y se encuentra al este del río Jordán, aproximadamente en un punto medio entre el Mar Muerto y el Mar de Galilea. El Jordán era claramente visible a lo lejos desde la orilla del Jaboc, donde Jacob estaba de pie. Y según se nos relata, es un lugar hermoso, un lugar verde, exuberante y muy fértil. La escritura nos dice que Jacob envió varios rebaños delante de él, acompañado de sus mensajeros, sus emisarios, que debían ofrecer estos rebaños como regalo de arrepentimiento a Esaú. Recordemos que en los audios explicamos que en la antigüedad habían dos tipos de regalos. Por eso que cuando llega finalmente el encuentro, Esaú le hace la pregunta a Jacob para él saber cuál era el propósito de esos regalos. Entonces, ante un ejército tan numeroso, ¿verdad? Las posibilidades de victoria de Jacob en su mente eran mínimas. ¿Por qué? Porque a pesar de que Esaú venía con 400 hombres y Jacob no estaba solo porque él andaba con sirvientes, primeramente él se olvidó totalmente del campamento de ángeles. Totalmente él se olvidó de eso. Pero la desventaja que él tenía era que él estaba con su familia, andaba con mujeres y niños, muchos niños. Además, claro está, del ganado. Entonces, se vio abrumado por el miedo y por la angustia. Y es en momentos como este que solo el hombre del Eterno encuentra una salida satisfactoria. Y Jacob era uno de esos hombres. Entonces, a través de la oración y de una relación verdadera e íntima con él, quien le había dicho regresa, es cuando entonces él ora al Eterno. Y este es un modelo de oración para una oración efectiva, hermanos. Y aquí hay otro punto importante. Recordemos que a lo largo de todo lo que hemos venido estudiando, vimos la oración de Eliezer al Eterno y ahora estamos viendo otra oración efectiva. Entonces, recuerda cuando oras que el Eterno está a tu lado, como lo estuvo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Estas son cosas que no podemos olvidar. Debemos orar las promesas del Eterno. Jacob le dijo, ¿cómo me dijiste? Debemos orar con un espíritu humilde, reconociendo que si tenemos algo o hemos logrado algo en la vida, es por la gracia del Eterno. ¿Por qué? Porque Jacob le dijo, no soy digno de la menor de todas las misericordias que has mostrado a tu siervo. Entonces debemos presentar súplicas recordando las victorias del pasado. ¿Por qué? Porque esto va a reforzar nuestra fe cuando nosotros invoquemos el nombre del Eterno. Jacob le dijo, porque con mi bastón pasé por encima de este Jordán y ahora me he convertido en dos bandos, o sea, en dos campamentos. Te ruego que me liberes de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl. Entonces, vemos que aquí él confesó sus miedos, sus inseguridades. O sea, a pesar de que él había visto los ángeles y él se llenó de ese temor, él no guardó eso. Él lo confesó porque él le dijo, porque le temo, no sea que venga y me hiera a mí y a la madre con los niños. Y tú dijiste, o sea, miren cómo él vuelve y le recuerda la promesa, ciertamente te haré bien y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su multitud. Y Jacob respondió al llamado de regreso para regresar a la tierra de Canaán. O sea, él obedeció al Eterno. Él había pasado el Jordán solo, pero ahora él estaba regresando con una familia multiplicada de su exilio. ¿Y cómo está el pueblo del Eterno en este momento? Igual, un pueblo que se multiplicó, una parte del pueblo está en la tierra de Israel
pero otra gran parte del pueblo del Eterno está en el exilio. Jacob tiene miedo y lo reconoce delante del Eterno. Y esto es una lección importante para nosotros. Cuando oremos, recordemos las promesas del Eterno, porque Él es fiel a su pueblo y debemos descansar en Él. Luego, Jacob organiza su encuentro con Esaú y envía 3 grupos con los regalos en orden diferente y el resto ya lo conocemos. Ahora vamos a ir a Génesis capítulo 36, versículo 19, donde se nos da la genealogía de Esaú. Y vemos que lo primero que nos dice es, estos fueron los hijos de Esaú, esto es Edom, y esos sus clanes. Y este pasaje narra la genealogía de Esaú. Y si notamos, si analizamos bien, podemos notar 2 cosas muy importantes aquí. Primero, que estaba llena de inmoralidad sexual, específicamente la promiscuidad. Y segundo, que los nombres de todos estos clanes corresponden a lugares geográficos circundantes a Israel. Por lo que podemos apreciar que todos los enemigos que se levantan hoy contra Israel tristemente descienden de Saúl. Génesis 36:31 dice, estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de que rey alguno reinara sobre los hijos de Israel. Si usted no prestó atención a esa genealogía, es importante que la vuelva a ver. Primero se dan los nombres de los primogénitos, después de los hijos por madre, después de los descendientes y después se habla de los reyes. Aquí la escritura nos está enfatizando algo que debemos ver. Aquí se pone de manifiesto parte de la profecía, pues notamos al mayor Esaú estableciéndose ya como un pueblo con todos sus reyes gobernantes, mucho antes de que Israel aún vislumbrara su primer monarca. Y este Saúl, el mayor, dice la escritura, servirá al menor. Entonces, la Haftará de esta parashá comprende Abdías, capítulo 1, porque solamente tiene un capítulo, versículos del 1 al 21. Y vamos a ver quién era este profeta, porque para poder estudiar a profundidad lo que vamos a hablar ahora, es importante que analicemos esto. Abdía significa siervo del Eterno. Fue uno de los profetas acerca de los cuales no sabemos absolutamente nada, excepto que escribió una profecía. Los otros profetas son Abacú, Ageo y Malaquías. Estos profetas a nivel personal están encubiertos por el anonimato. Abdías fue como un escritor fantasma. ¿Por qué? Porque no lo conocemos, casi no, la escritura no nos da mucho detalle de él. Sabemos que vivió conforme a su nombre, siervo del Eterno, porque fue un hombre que no se jactó de su genealogía, ni tampoco de lo que vivió. Tampoco vemos en su libro que se pone en primer lugar. Él tiene que demostrar por lo que hace que puede, ¿verdad?, ser un verdadero siervo del Eterno. Así que vemos cómo Abdías fue simplemente un profeta que escribió una de las profecías más importantes de la escritura. Y a pesar de que no conocemos nada de él, se menciona justamente con Jerusalén, Judá y Sión, y sugieren que pertenecían al reino del sur. Abdías fue probablemente un contemporáneo de Elías y Eliseo, y al parecer Abdías escribió poco después del ataque. La fecha de la escritura es igualmente difícil de determinar,
aunque se sabe que está ligada al ataque edomita contra Jerusalén descrito en los versículos 10 al 14. La dificultad principal con la profecía de Abdías es poderlo situar en la historia del pueblo de Israel. Y algunos han sugerido una fecha tan temprana como el año 887 antes de la era común, que situaría a este profeta en la época del reinado de la sanguinaria Atalía, como podemos leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículos del 16 al 26. Ahora, historiadores han situado este libro de Abdías también durante el reinado de Josafat. Y en este sentido, habría entonces que referirse al segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 7. Entonces, ¿cuál es el propósito de este libro? El pequeño reino de Edom es el tema de esta breve profecía. El versículo 6 podría ser considerado el versículo clave y dice, cómo fueron saqueadas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados. Entonces, otro versículo clave es el versículo 13. Dice, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Entonces, la idea principal de este libro de Abdías es que Edom ayudó a Babilonia a saquear a Jerusalén. Sabemos ya, por lo que estamos estudiando desde que comenzamos hoy, que ellos eran los descendientes de Saúl y por lo tanto emparentados directamente con el pueblo de Israel. Entonces, aquí en Abdías vemos una profecía de los juicios del Eterno contra ellos por haber saqueado a Jerusalén. Entonces, ¿cuál fue la razón principal por la que se escribió este libro? Una profecía de venganza del Eterno contra Edom. O sea, vamos a ver en este pequeño libro cómo se habla de la justicia del Eterno. Y el trasfondo histórico de esta breve profecía es lo hecho por los idumeos, que es otro nombre de los edomitas, contra Judá. Aprovechándose de la caída y la destrucción de Jerusalén, no solamente ayudaron a Babilonia, no solo se alegraron de la desgracia de Judá, sino que saquearon la ciudad y ocuparon una parte del territorio. Abdías anuncia el castigo de Edom por esta felonía, por este grave daño que le hicieron a Jerusalén y la proximidad del día del Eterno, en el que el juicio divino se abatirá sobre este pueblo y Judá será restaurado. Entonces, hubo 4 invasiones significativas de Jerusalén en la historia del Antiguo Pacto. La primera, por Sisac, rey de Egipto, en el 925 antes de la era común, durante el reinado de Roboán. Y eso está relatado en Primera de Reyes 14:25, 26 y Segunda de Crónicas capítulo 12, perdón. La segunda invasión es por los filisteos y los árabes entre el 848 y el 841 antes de la era común, durante el reinado de Joram de Judá. Esto está relatado en Segunda de Crónicas capítulo 21 del 8 al 20. Y por Joás, rey de Israel, en el 709 antes de la era común. Esto está relatado en Segunda de Reyes capítulo 14 y en Segunda de Crónicas 25. Y la invasión de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en la caída de Jerusalén en el 586 antes de la era común. De estas 4, solo la segunda y la cuarta probablemente encajan con la información histórica. La segunda es importante debido a que la descripción de Abdías no indica la destrucción total de la ciudad, la cual se llevó a cabo bajo el ataque de Nabucodonosor. Entonces, aunque los edomitas estaban involucrados en la destrucción de Jerusalén por manos de Nabucodonosor,
es significativo que Abdías no menciona a los babilonios por nombre, como todos los demás profetas que escribieron acerca de la caída de Jerusalén. Ni hay referencia alguna a la destrucción del templo o a la deportación del pueblo. De hecho, los cautivos parecen haber sido llevados al sur, no al este, hacia Babilonia. Entonces, este libro se divide en dos partes. En la primera parte abarca los primeros 16 versículos y el tema es Edom y su destrucción. Y aquí tenemos la acusación contra Edom entre los versículos 1 al 9. A continuación se nos habla de su crimen entre los versículos 10 y 14 y después se nos describió la catástrofe que sobrevino Edom en los versículos 15 y 16. Y aquí veremos una aplicación a la ley del talión, o sea, ley de represalias, que consistía en hacer sufrir al delincuente un daño igual al que causó. En la segunda parte, que abarca desde el versículo 17 hasta el 21, se comentó la restauración de Israel. Y en parte leemos acerca de la condición de Israel en el versículo 17. Luego se habló sobre la conflagración de la casa de Saúl en el versículo 18. Y finalmente se habla de la consumación de todas las cosas en los versículos del 19 al 21. Entonces, le hice un pequeño resumen para que podamos entender que a pesar de que este es un libro sumamente corto, es muy importante. Entonces, vamos otra vez a ver cuáles eran los antecedentes de Saúl. Bien breve. Génesis 25, 25 y 36 del 1 al 9 nos dice que Saúl era el hijo de Isaac, hermano gemelo de Jacob. Esaú era primogénito por nacimiento de Isaac y era un gran cazador. Esaú quiso matar a su hermano luego de que él recibiera la bendición de primogenitura. Luego vemos que Saúl y Jacob se reconcilian en Génesis 33, 4, aunque hay un midrash que cuenta la historia y el significado del beso en el cuello. Entonces, Hashem manda a Israel a tratar bien a sus hermanos en Deuteronomio 23, 7. El Eterno le dijo a Rebeca, madre de Saúl, que dentro de su vientre habían dos naciones y que el mayor iba a servir al menor. Entonces, el nombre de Saúl en la concordancia Strong es el 6215, es Saf, que es aparentemente una forma del participio pasado del verbo asá, que traduce como hacer, ofrecer, sacrificar en el sentido original de manejar, algo áspero. Entonces, Esaú también es apodado Edom, que significa rojo o bronceado por el sol. Entonces, Esaú, Edom o Idumea son los mismos nombres. También se conocen como los descendientes de Seir. Entonces, Dumá, de donde viene Edumeos, traduce como silencio. Idumá era hijo de Ismael y antepasado de una tribu de Arabia con su nombre. Se considera que la región en Arabia noroccidental llamada Dumoita por Ptolomeo y Domata por Plinio, que eran historiadores, es la patria de esta tribu. ¿Y por qué es importante que mencionemos esto? Porque recordemos que Saúl toma una de las hijas de Ismael como esposa. Entonces, el centro de Dumá es un oasis y este pueblo está ubicado en la región montañosa de Judá, o estaba ubicado, hoy llamado Kirvet Edumé, a unos 16 kilómetros al suroeste de Hebrón, y tal vez un nombre simbólico para Edom. Entonces, es también el nombre de varón y de dos sitios en el antiguo pacto. Uno de los 12 hijos de Ismael, de donde provienen las tribus de Arabia del Norte. Entonces, Seir es la serranía al oeste de Arabá, que se extiende desde el Acaba al Mar Muerto. Y la palabra significa peludo.
y es sinónimo de Edom, la nación que la habitaba. Entonces, Edom o Idumea era una región histórica, semítica, habitada, ¿verdad?, en el área sureste, al sur de Judea y del Mar Muerto. Y se pronuncia como la palabra bíblica para rojo y por extensión usualmente se utiliza para designar las piedras de arena rojiza de Edom. Entonces, ¿cuál es el origen de este pueblo? Los edomitas tienen su origen en Esaú, el primogénito gemelo de Isaac y de Rebeca, quien luchó con Jacob aún mientras estaba en el vientre. El nombre de Esaú quiere decir también velludo, porque él era todo velludo como una pelliza. Y él también es llamado Edom porque es rojo. Él nació rojo, su pelo, su piel. Él mostró un menosprecio por las promesas del pacto al casarse con mujeres cananeas y más adelante con la hija de Ismael. Le encantaba estar afuera y después que la bendición de su padre le fue robada por Jacob, fue destinado a permanecer siendo un hombre de los espacios abiertos. Saúl se estableció en una región que en su mayor parte estaba constituida por montañas escabrosas en el sur del Mar Muerto, llamada Edom. Y el área de 64 kilómetros de ancho, la cual se extiende aproximadamente 160 kilómetros al sur del Golfo de Acaba. Israel y Edom fueron enemigos perpetuos. Cuando Israel salió de Egipto, Edom negó a su hermano Jacob el paso por en medio de su tierra localizada al sur del Mar Muerto. Eso lo vamos a ver más adelante. No obstante, Israel fue instruido por el Eterno a ser amable con Edom. Abdías, habiendo recibido una visión de Dios, o sea, el profeta, fue enviado a describir sus crímenes y a pronunciar destrucción total sobre Edom por su trato hacia Israel. El nombre de Edom fue la clave de este breve libro de Abdías. Y vamos a retroceder ahora al libro de Génesis para determinar bien la identidad de Edom. En el capítulo 36, versículo 1, que analizamos hoy, dice, estas son las generaciones de Saúl, o sea, Edom. O sea, la misma escritura nos está diciendo que Edom es Esaú. Leamos ahora otra declaración en los versículos 8 y 9. Por eso les decía, por favor, si usted no tuvo tiempo de analizar y quizás cuando la estuvimos oyendo al inicio y fue muy rápido, préstele atención a la genealogía de Esaú. Dice allí, por eso Esaú, o sea, Edom, habitó en los montes de Seir. Estos son los descendientes de Esaú, padre de Edom, en los montes de Seir. Y este fue, pues, el registro histórico que fue repetido 3 veces. Y aunque damos por seguro que cuando Moisés escribió estas palabras quizás no lo sabía, el Espíritu del Eterno sí sabía que este hecho necesitaba ser enfatizado. Y nos referimos a que Saúl era Edom y Edom era Saúl. Los edomitas fueron los descendientes de Saúl, así como los israelitas fueron descendientes de Jacob, hermano de Saúl. Entonces, la historia de Saúl fue la de 2 mellizos, Jacob y Esaú, que eran hijos de Isaac y Rebeca, como hemos venido, ¿verdad?, estudiando y como hemos venido viendo desde el Génesis capítulo 25. Sabemos que eran opuestos, sabemos que a Esaú le agradaba la vida al aire libre y le gustaba cazar. En cambio, Jacob prefería quedarse en casa y aprender. Estaba muy apegado a su madre. Sin embargo, Jacob tenía un discernimiento espiritual que su hermano Esaú no tenía. Esaú era un hombre controlado por los deseos físicos y no se preocupaba por los asuntos espirituales. En realidad, rechazó su primogenitura, que implicaba autoridad espiritual y otros privilegios, y la cambió por un potaje o plato de lentejas. Entonces, el relato de Génesis continúa diciendo en el capítulo 25, del 30 al 34, que Saúl le dijo, dame de comer, y a cambio Jacob le dice, véndeme en este día tu primogenitura. Esaú no vendió su primogenitura porque tuviera tanta hambre como para estar a punto de morir, ni porque no hubiera otra cosa para comer en la casa de Isaac.
sino porque el suyo era un deseo físico muy intenso de su propia naturaleza y estaba dispuesto a cambiar toda su herencia espiritual por algo carnal, por algo simple, por un capricho pasajero. En aquellos tiempos, bajo el orden patriarcal, ciertos derechos, bendiciones, privilegios especiales se les daba al primogénito. Pasaban del padre al primer hijo varón. El que tenía el derecho a la primogenitura como hijo mayor, como hemos aprendido, estaba en contacto con el Eterno, era el sacerdote de la familia, era un hombre que tenía un pacto con el Eterno, que tenía una relación muy íntima con él. Fue como si Esaú hubiera dicho, prefiero comerme un plato de guiso, o sea, de lentejas, a tener una relación con él, con el Dios de mi padre. Entonces aquí tenemos la ilustración de una gran verdad para los creyentes, no solo de ese tiempo, sino de nosotros también. Un creyente tiene dos naturalezas en sí mismo y estas están luchando constantemente una contra la otra. Es por eso que el apóstol Pablo señaló este conflicto en el libro de los Gálatas, capítulo 5, versículo 17, cuando escribió, porque el deseo de la naturaleza pecaminosa es contra el espíritu y el del espíritu es contra la naturaleza pecaminosa. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Entonces, estas son las dos naturalezas del creyente, la nueva naturaleza y la vieja naturaleza, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual, y ellas se oponen entre sí. Esaú representaba esa naturaleza carnal, esa vieja naturaleza, mientras que Jacob ilustra la naturaleza espiritual y la nueva naturaleza que adquiere el creyente. Entonces, Esaú representó a la naturaleza pecaminosa y se convirtió en Edom. Y Jacob se convirtió en Israel, el príncipe del Eterno, y representó la eh, naturaleza espiritual. Ahora podemos entender cuando el Eterno le dijo a Rebeca, dos naciones hay dentro de ti. Estaba hablando de Esaú como Edom y de Jacob como Israel. Entonces, habiendo visto Esaú, ¿verdad? En el primer libro, en Génesis, que es lo que hemos estado estudiando, vamos ahora a ver lo que dice el último libro de este antiguo pacto y leamos unas palabras que quizás nos van a parecer extrañas en Malaquías, capítulo 1, versículos 2 y 3, dice, yo los he amado, dice el Eterno, pero ustedes dijeron, ¿en qué nos amaste? ¿No eres Saúl, hermano de Jacob? Dice el Señor, sin embargo, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad a los chacales del desierto. Fue raro que el Eterno dijera que amó a Jacob y que aborreció a Esaú. Y hemos aprendido que aquí la palabra aborrecer no es que él lo odiaba, es que lo puso de lado. Entonces, estas palabras podrían representar un problema para muchas personas. ¿Por qué? Porque la escritura dice que el Eterno no hace acepción de personas. Pero lo que le da importancia a este pequeño libro de Abdías, amados hermanos, es que es el único lugar en la palabra del Eterno donde encontramos una explicación de por qué el Eterno aborreció, o sea, puso de lado a Esaú. El Eterno no dijo que él aborreció a Esaú o que amó a Jacob hasta el tiempo en que se escribió este último libro del Antiguo Pacto. Ambos hermanos se habían convertido en naciones, Edom e Israel. Israel fue poderosamente utilizada por el Eterno a través de los siglos. Y ese pueblo produjo hombres como Moshe, Josué, Samuel, David, Ezequías, Nehemías, Esdras, y así sucesivamente. Pero la nación que provino de Edom se convirtió en una nación pagana. Le volvió la espalda al Eterno.
Pero ¿qué fue lo que causó que el Eterno aborreciera a Esaú y a su nación? Dice aquí, causas de la profecía para el pueblo de Edom. Fecha de la profecía. Fue evocada por un saqueo de Jerusalén en el cual participaron los idumeos y hubo 4 saqueos, hermanos, 4. El primero bajo Joram, el segundo bajo Amasías, el segundo bajo Acaz y el cuarto bajo Sedequías. Entonces, aquí es cuando el profeta Abdías tiene la visión, el Señor Dios dice, ha dicho así en cuanto a Edom, hemos oído el pregón del Señor, un mensajero ha sido enviado a las naciones, levantaos, levantémonos en batalla contra este pueblo. Entonces, aquí vemos que el profeta nos dijo inmediatamente y fue directamente al tema, que esta fue la visión que le fue dada por el Eterno mismo. Abdías predijo que los idumeos serían talados para siempre, como si no hubieran sido, como si nunca hubieran existido, que un remanente de Judá sería salvo y que el reino del Eterno de Judá aún prevalecería. Entonces, la profecía de Abdías incluye el cumplimiento cercano de la derrota de Edom bajo el ataque de los filisteos y los árabes, el cumplimiento lejano del juicio de la nación en el primer siglo después de la era común y la posesión final de Israel de Edom. Y otras escrituras que predicen la destrucción de Edom, por si a usted le interesa, son Isaías 34 del 5 al 15, Jeremías 49 del 7 al 22, Ezequiel 25 del 12 al 14, Ezequiel 35 del 1 al 15 y Amós 1 del 11 al 12. Entonces, aquí vemos que en el versículo 21 del libro de Abdías contiene una referencia profética de Yeshua y de su pueblo. Dice, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Hashem. Entonces, para ver la conclusión de este conflicto entre Edom e Israel, tenemos que ir a la época de Yeshua. Y allí veremos un hombre caminando, ¿verdad? Nuestro Adón, junto al mar de Galilea, sobre los senderos de Samaria y las calles estrechas de Jerusalén. Y Yeshua pertenecía a la línea de descendencia del patriarca Jacob. También podemos ver durante algunos años a un hombre ocupando un trono. Su nombre era Herodes. Y las Sagradas Escrituras fueron muy cuidadosas al identificarlo con exactitud, porque dice que se trataba de Herodes el idumeo, o sea, el edomita. Él pertenecía a la descendencia de Esaú. Cuando Yeshua le llegó una advertencia para que huyera, porque Herodes quería matarlo, Yeshua dijo, id y decir a aquella zorra, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra, como podemos leer en Lucas capítulo 13, versículo 32. Y cuando Yeshua fue finalmente traído ante aquel rey Herodes para enfrentarse a su juicio, ni siquiera abrió su boca delante de Herodes. Allí se encontraron frente a frente, hermanos, Yeshua y Herodes, como si esto fuera el acto final del conflicto entre Jacob y Esaú. Tremendo, señores, maravillosa las escrituras. Entonces, vemos que porque cercano está el día del Señor sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. El versículo completa la frase diciendo, cercano está el día del Señor sobre todas las naciones. Cuando Yeshua haya venido a la tierra para establecer su reino, tendrá lugar un juicio de las naciones, descrito por el Eterno mismo en el Evangelio de Mateo capítulo 25. Ahora bien, no está claro si las naciones antiguas del pasado
que hace mucho tiempo han desaparecido de la escena, ¿verdad? Van a ser restauradas para este juicio, o si el juicio de ellas se realizará en el juicio final delante del gran trono blanco, eso no lo podemos saber. La escritura no nos dice. Pero algunos estudiosos de la escritura dicen que cuando el profeta Abdías dijo, cercano está el día del Señor sobre todas las naciones, quiso decir que el pueblo de Edom se convertirá nuevamente en una nación durante los últimos tiempos. Y si ponemos esto en duda, no debemos, porque miremos lo que sucedió con Israel, que durante 2500 años Israel desapareció como nación, pero en el año 1948 se convirtió nuevamente en nación. Y algunos maestros de las escrituras dicen que el pueblo de Edom es Roma y experimentará toda la ira de Dios cuando el Eterno mismo ejecute el juicio del Eterno sobre Edom y sus aliados. Y sabemos que Roma no es solamente la parte de Italia, sino que incluye pueblos árabes. Entonces, es una nación responsable ante el Eterno. La palabra del Eterno lo dejó muy claro. En el libro de Deuteronomio capítulo 21, versículos 1 al 3 leemos, si en la tierra que el Señor tu Dios te da para que la poseas es hallado alguien muerto, tendido en el campo y no se sabe quién lo mató, tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Entonces los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fue hallado el muerto tomarán de entre las vacas una becerra que no haya trabajado ni haya llevado yugo. O sea, en otras palabras, cuando alguien fuera encontrado muerto en un camino, se debían medir las distancias para determinar cuál era la ciudad más cercana al hombre muerto, y esa ciudad era responsable de asumir la tarea de intentar investigar quién había matado a aquella persona. Entonces creemos, hermanos, que este pasaje tiene un principio importante. El versículo 15 dice, como tú hiciste, se hará contigo. O sea, estoy hablando de Abdías. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y en otras traducciones dice, tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Y el pueblo de Edom fue destruido, como el profeta Abdías había predicho. Primero fue capturado por el ejército de Babilonia, algún tiempo después de que Jerusalén fuera destruida. Dicha conquista se logró introduciendo espías dentro de Petra, que era la capital de Edom. Y esa ciudad, como ya dijimos anteriormente, era una ciudad fortificada e inexpugnable. Más adelante, los macabeos subyugan al pueblo de Edom y finalmente los romanos destruyeron a Edom cuando destruyeron la ciudad de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. O sea, en aquel tiempo, Edom como nació desapareció de la escena mundial y desde entonces muchos dicen que no se ha oído hablar de ella. Pero los descendientes de Esaú en la actualidad también se encuentran, como les dije hace un momento, entre las naciones árabes y Roma. En la historia judía tardía, el imperio romano llegó a ser identificado con Edom y específicamente con remanentes de Amalek. Y aún designa actualmente a los países occidentales. Y esto se puede encontrar en los escritos rabínicos y farisaicos, tales como en la Mishnah, el Talmud, y líderes rabínicos como Ramban y Benesra, que son autoridades rabínicas, ¿verdad? Rashi, eruditos judíos de Babilonia, como Saadia Gaón, entre otros, Rabí Vilnus Gaón y el Baal Shem Tov, todos ellos utilizan el término edomita para referirse a Roma, el imperio bizantino, de manera paralela con el mundo islámico
y que se refiere también a Ismael. Entonces, el versículo 16 de esta profecía de Abdías dice que de la manera que ustedes bebieron de mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán, tragarán y serán como si no hubiesen existido. En otras palabras, el Eterno le dijo a Edom, como hiciste se te hará, sobre tu cabeza recaerá tu merecido. Y esto es lo que podríamos llamar justicia, justicia divina, la ley del talión. O sea, Yeshua dijo que de la manera que nosotros juzgáramos a los demás, nosotros vamos a ser juzgados. Y también debemos recordar la frase que afirma que todo lo que el hombre siembre, eso va a cegar. Entonces el pueblo de Edom, de acuerdo a esta profecía, sufrirá de la misma forma en que ha hecho sufrir a otros. Los descendientes de Jacob serán fuego y los de José llama, dice el versículo 18. Pero la casa real de Saúl será estopa. Le pondrán fuego y la consumirán, de tal forma que no quedará sobreviviente sobre los descendientes de Saúl. Entonces el Eterno así lo dijo. Los del Negev poseerán el nombre del monte de Saúl y los de Cefelá poseerán Filistea. Los israelitas poseerán los campos de Efraín y de Samaria y los de Benjamín poseerán Galad. Los exiliados, este ejército de israelitas que viven sobre los cananeos, poseerán la tierra hasta Sarepta. Los desterrados de Jerusalén que viven en Sefará poseerán las ciudades del Negev. Y los libertadores subirán al monte Sión para gobernar la región montañosa de Saúl. Y el reino será del Eterno. ¿Cuándo se cumplirá esta profecía plenamente? Sabemos que ya inició, pero se completará cuando Yeshua regrese. Entonces, la segunda parte de la profecía de Abdías dice que Israel, Jerusalén, va a ser restaurada. Aunque el Eterno juzgó a Israel, Israel no va a ser destruido como nación. Dice el versículo 17, mas el monte Sión habrá un resto que se salvará, será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Y en la actualidad es cierto que parte del pueblo se encuentra en la tierra, pero todavía esa tierra la comparten con musulmanes y otros pueblos que no adoran al Eterno, no adoran al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y hay mucho pueblo todavía esparcido en las naciones, o sea, en el Galut, en el exilio. Los del Negev, dice, poseerán el monte de Saúl y los de Cefelá a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín poseerá Galat. La zona sur de Judá se extenderá para poseer el monte de Saúl, y la zona del oeste incluirá la costa de los filisteos, los campos de Efraín y los campos de Samaria, es decir, el reino del norte de Israel, serán restituidos a la nación. Y los de Benjamín poseerán Galad, que se encuentra en la orilla oriental del río Jordán. Y aquí leemos ahora en el versículo 20 de esta profecía de Abdías, que los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefará, o sea, en España, porque sabemos que Sefará es España, poseerán las ciudades del Negev. Sarepta se encuentra lejos en el norte, entre las ciudades de Tiro y Sidón, en el Líbano. Las ciudades del Negev son las ciudades de la zona sur, realmente en la península del Sinaí. Israel ocupará toda la tierra que en su día el Eterno prometió. Él le había prometido al patriarca Abraham una tierra extensa, de la cual, y en el apogeo de su reino,
solo ocuparon una pequeña parte. Y el versículo 21, el último de este libro de Abdías, dice: y subirán salvadores al monte Sión para juzgar al monte de Saúl. El reino será del Señor, del Eterno. Aquí las palabras salvadores serían mejor traducidas como libertadores. Y aquí también se destaca la frase: el reino será del Eterno. El Eterno se está moviendo, hermanos, directamente, constantemente, y vemos cómo todo se está cumpliendo. Su propósito de colocar a su rey, Yeshua HaMashiach, sobre el monte de Sión, quien derribará a naciones hasta que venga aquel que realmente tiene el derecho de gobernar, como podemos ver en el libro de Ezequiel, capítulo 21, versículo 27. Y oremos para que todo esto se termine de cumplir en nuestros días, donde vamos a ver a los desterrados de Jerusalén que viven en España y que poseerán las ciudades del Negev. Cuando el Eterno hiciere volver, ¿se acuerdan de esto? La cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Eterno con nosotros. Grandes cosas ha hecho el Eterno con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Hashem, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Salmo 126. Shabbat Shalom, queridos hermanos. Hasta aquí la reflexión de esta noche. Esperamos que haya sido de mucha bendición. Que tengan un hermoso resto del Shabbat. Shalom.